Estudiantes de primer año de secundaria, bienvenidos a esta semana 1 del tercer trimestre en el curso de geometría. Bien, el día de hoy vamos a estudiar también lo que es la continuación de cuadriláteros. Ya en el segundo trimestre hemos avanzado hasta trapecios y el día de hoy vamos a continuar con lo que es los paralelogramos. Su mismo nombre lo indica, son aquellas figuras que tienen lados opuestos paralelos, ¿no? Sabemos que paralelos son aquellas rectas que nunca se van a cortar, van en una misma dirección y sentido. Los paralelogramos tienen propiedades en particular. ¿Cuáles son? Los lados opuestos son paralelos y congruentes. Por ejemplo, AB es igual CD, BC igual AD. Asimismo, los ángulos opuestos también tienen la misma medida. Ángulo A será igual ángulo C, ángulo B igual ángulo D. Todas las diagonales se van a bisecar, es decir, se cortan en su punto medio para cada uno. Para BD, O sería su punto medio, BO igual OD, AO igual OC. Hay clases de paralelogramos. ¿Cuáles son? Hay 4. Romboide, rombo, cuadrado y rectángulo. Romboide es un paralelogramo cuyos lados contiguos son desiguales. O sea, los lados que continúan uno del otro son desiguales, son diferentes medidas. Los lados opuestos sí son iguales y las diagonales se intersectan en un punto medio para cada una de ellas. El rombo es un paralelogramo equilátero. ¿Por qué se le considera así? Todos los lados son congruentes. AB igual BC igual CD igual AD. Las diagonales se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Y además va a ser un punto medio para cada una de estas. BO es igual OD, AO igual OC. Estas diagonales actúan como bisectriz de cada uno de estos ángulos, del ángulo A, ángulo B. Los ángulos opuestos son iguales, ángulo A igual ángulo C, ángulo B igual ángulo D. Paralelogramo se le considera rombo se le considera un polígono o paralelogramo equilátero. Todos los lados son congruentes. El rectángulo es un paralelogramo equiángulo. Todos los ángulos internos miden 90 grados, son congruentes. Además, las diagonales aquí se van a intersectar en un punto que generan segmentos congruentes. BO será igual OD, AO igual OC. Y los lados opuestos también son congruentes. Aquí sí se puede aplicar lo que es ángulos alternos internos, ya que las rectas son paralelas. Por ejemplo, tenemos aquí la Z, estos ángulos alfa, ¿no? Tienen la misma medida, ángulos alternos internos. También aquí se van a formar triángulos isósceles, ¿no? Ese triángulo AOD y BOC. Por último tenemos el cuadrado. Es un polígono regular porque tiene lados y ángulos iguales, ángulos de 90 grados. Si trazo sus diagonales se intersectan formando un ángulo de 90 y actúan como bisectriz 45-45. AO es igual OC, BO igual OD. Muy bien, esta es la clasificación de los paralelogramos. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios para poder aplicar estas definiciones que son importantes, ¿no?, en este tema. Calcular W si A, B, C, D es un romboide. Vean aquí ángulos opuestos. Sabemos que los ángulos opuestos son congruentes. 3W, una ecuación sencilla. 3W menos 8 es igual a 26 más W. Solamente aplicamos una ecuación, ¿no?, con una variable. Solamente hay que tener cuidado con los signos, que así, para poder desarrollar de manera correcta. 3W
menos 8 es igual 26 más W, donde 2W será igual 26 más 8, ¿no? 34, y el valor de W es 17. W igual 17. Muy bien, esta es la respuesta. Ángulos opuestos son iguales. Vean aquí también un romboide, lados AB5, BC14, me piden hallar Y. Observas aquí una bisectriz alfa-alfa. Como esas rectas son paralelas, puedo aplicar ángulos alternos internos, que son iguales y son aquellos que forman una Z. Si acá es alfa, eso también será alfa. Son ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. Entonces te das cuenta que este triángulo, el primero ABF, voy a colocar una letra, es un triángulo isósceles. Alfa 5, entonces a alfa también se le opone 5. Luego, los lados opuestos tienen la misma medida. 14 es igual 5 más y, donde el valor de y será 9, ¿no? Y es igual 9. Hemos aplicado ángulos alternos internos y lados opuestos. El siguiente es similar. Como es un romboide, los lados opuestos son iguales. Si aquí es alfa, también esto será alfa, ¿no? Ángulos que forman una Z. Si esto es beta, este ángulo también será beta. Luego, a alfa se le opone 13, a alfa también se le va a oponer 13. A beta se le opone, beta se le debe oponer también lo mismo, ¿no? En un romboide los lados opuestos son iguales. Si esto es 13, esto también será 13. Triángulo isósceles, a beta 13, a beta 13. Luego Z sería la suma de ambos, ¿no? Z es igual 13 más 13, Z es 26. Muy bien, ese es el resultado. 26 sería, ¿no?, el valor de Z. En el ejercicio número 4 me piden calcular Y, me da un ángulo de 68. Cuando trazo las diagonales en un rectángulo o cuadrilongo, estos son iguales. De tal manera que voy a formar un triángulo isósceles. Este ángulo es Y, este también sería Y. Luego, observa este triángulo y te das cuenta que 68 es un ángulo externo. 68 será igual 2Y y el valor de Y es igual 34. Y es 34. Hemos aplicado la propiedad de las diagonales donde todas son iguales. Y luego el ángulo externo en el triángulo que está en la parte inferior. Ángulo externo que está en la parte inferior, que sería 2y igual 68. Muy bien. En el siguiente ejercicio, número 5, los lados opuestos en un romboide, ¿no?, son iguales. Eso también sería 6. Luego, todo esto es 15, ¿no?, porque BC es igual a D. Como es un paralelogramo, no se forman lo que es ángulos alternos internos. Si aquí es beta, este ángulo también sería beta. Si este ángulo es alfa, también este ángulo sería alfa. A beta se le opone 6, a beta también se le opone 6. A alfa se le opone 6, a alfa también se le va a oponer 6. Luego, 6 más 6 aquí sería 12 más z es igual 15 y el valor de z sería 3. Muy bien, el valor de z en este caso es 3.
aplicando lo que es ángulos alternos internos en un romboide, no un paralelogramo. En este ejercicio me dicen que ABCD es un cuadrado. Quiere decir que todos los lados son congruentes y además miden los ángulos 90 grados. Este ángulo es 90, este ángulo también tienen la misma medida. AED es un triángulo equilátero. Sabemos que un triángulo equilátero, todos los lados son iguales, los lados congruentes y los ángulos miden 60. Cada ángulo será de 60 grados. Esto lo ubicamos en nuestra gráfica del cuadrado. Completamos 60 grados. Este ángulo también será 60. Y te das cuenta que el lado del cuadrado coincide con el del triángulo equilátero. Por lo tanto, también serán congruentes. Si esto es 90 menos 60, este ángulo sería 30. También este ángulo es 30. Luego, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, triángulo isósceles. Por lo tanto, los dos ángulos también serán iguales, alfa y alfa. Lo mismo para este, alfa y alfa. Para encontrar alfa nos sumamos todos los ángulos del triángulo BAE. 30 más 2 alfa es igual a 180, donde 2 alfa es igual a 150. 2 alfa es igual a 150 y el valor de alfa sería 75 grados. Ya tenemos allí, reemplazamos la medida de alfa, que es 75 grados. Para encontrar X, me piden hallar este ángulo. Primero ubico 75, no la medida de cada uno. 75 grados. Para hallar X, sumamos todo y lo igualamos a 360. Sabemos que X forma parte del ángulo de una vuelta que mide 360 grados. 75 más 75 más 60 más X es igual a 360 grados. Luego X más 150 más 150 más 60 es igual a 360 grados. Desarrollamos esta ecuación sencilla de una variable donde X más 210 será igual a 360 grados. Luego X es igual a 210 menos 360. Y el valor de X será, desarrollando, X es igual a 360 menos 210, 150. Esta es mi respuesta. X es un ángulo obtuso. Aquí hemos aplicado definiciones que ya hemos estudiado en los temas anteriores de triángulo, equilátero, isósceles y también las propiedades de un cuadrado. Es importante que llenes toda la gráfica para que desde allí empieces a aplicar tus ecuaciones y se desarrolle de una manera más sencilla. Recuerdas que triángulo isósceles, dos lados y dos ángulos iguales. Triángulo equilátero, todos los lados son congruentes y cada uno de estos ángulos mide 60 grados. Y ángulos también hemos aplicado de una vuelta. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado con el tema de paralelogramos. Ya después de ello desarrolla su tarea que está en el módulo similar a estos ejercicios. Conmigo será hasta la próxima y que tengan un buen día.